o aprobadas. Sí, yo soy el defensor, por eso te digo. No, claro, entiendo, pero ayúdeme, yo lo entiendo, pero ¿quién lo escribió? Pero ¿cuál es la importancia? No, a mí sí me parece importante saber quién lo redactó. Pero representante, lo han podido suscribir todas las personas que manifestó. Pero quién lo escribió. Eso no tiene importancia. No, pues yo le estoy preguntando como ciudadana y periodista, que sí tiene importancia, es quién redactó ese artículo. No, yo no lo sé. Ahí está la ponencia. ¿Quién lo redactó por primera vez? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Usted no sabe desde el Congreso de la República ese artículo que usted está defendiendo, quién lo redactó y quién lo metió en el proyecto de ley anticorrupción? Yo no sé quién lo redactó, hace parte de la ponencia. Autorizado para presentar hechos falsos. Por eso, entonces, ¿para qué proponen esto? Yo que recuerde, Paola, ¿los funcionarios públicos tienen corona, señor Lorduy? No, pero la pregunta es falsos. Pero, representante, hay un detallito. Sí. Es que el artículo en su título lo dice todo. Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos. Sujeto calificado. Solamente eso. Pero usted no cree, representante, que un político como usted, que por ejemplo al comenzar esta entrevista dice que no va a responder un comunicado de los medios de comunicación a través de sus gremios, debe, al contrario, ser objeto de mayor escrutinio que el resto de la ciudadanía? Por ejemplo, un representante de la Cámara que dice que no responde a los medios de comunicación a través de sus gremios, a mí me parece delicado, señor representante. Y entonces ahora que los funcionarios y los exfuncionarios públicos tengan un trato preferencial por encima de otros ciudadanos. No es así. Es preferencial, representante. Yo he atendido la llamada con el objeto de explicar el artículo y la propuesta. No he atendido la llamada con el objeto de discutir si los gremios periodísticos tienen la razón o no. He dicho, ellos tienen todo el derecho de poderse expresar. Yo creo que la entrevista, sobre la base de explicar el artículo, es lo que me ha motivado a contestarles a ustedes, como siempre me contesto. Y está muy bien, representante, pero le insisto, esto no es darle un trato preferencial a funcionarios y funcionarios públicos. No, Juan Pablo, porque es que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Por eso, pero todo el mundo entonces sigamos con la injuria y la calumnia tal y cual como están especificados y tipificados hoy en el Código Penal. Porque hacer un artículo específico para funcionarios y funcionarios públicos. Bueno, eso es una propuesta, los congresistas están legitimados para hacer propuestas. Claro, pero es una propuesta en beneficio de ustedes mismos, de los políticos. No, la información que nosotros tenemos y las estadísticas que nosotros tenemos precisamente sobre actos de corrupción, sobre lo que se trata el proyecto, y ahí está explicado en la ponencia, es que uno de los factores que aumenta la percepción de corrupción es sobre la base de que los funcionarios y exfuncionarios públicos permanentemente pueden ser objeto de injuria y calumnia, que vuelvo y te repito, son hechos falsos que deben ser probados. Esta es la base del artículo. ¿Qué pasa? Que 3 años después, cuando se demuestra que efectivamente no es así, la persona que lo lanza se retracta y hasta ahí quedó el delito. La pregunta es, ¿tú crees que yo podría lanzar una serie de injurias y calumnias contra ti, independientemente de que eres sujeto calificado, que de hecho lo eres, y yo 3 años después, cuando tú me demandas, me presento al juzgado y digo, no, yo me retracto, y el daño sobre ti, yo lo he hecho? La pregunta, ¿tú no tienes derecho a la presunción de inocencia? Pues claro que sí. Nadie ha eliminado la crítica, nadie ha dicho sobre la fuente, como dice el doctor Casa, ni nada por el estilo. Sí. Vuelvo y reitero, la injuria y la calumnia sobre hechos falsos. Yo hago la pregunta, ¿quién está autorizado para señalarle hechos falsos a una persona si esa persona goza de un principio constitucional que se llama presunción de inocencia? Representante, vámonos a un tema tal vez un poco más técnico, y es el principio de unidad de materia que establece la Corte Constitucional. ¿Usted qué relación hay entre este nuevo artículo y la ley anticorrupción? Absolutamente toda. Toda la ponencia y toda la justificación del proyecto tiene que ver con corrupción. Y una de las fuentes de corrupción que ataca todo el proyecto, entre otras cosas, tiene que ver con los funcionarios públicos. Y otra de las fuentes del proyecto en términos de sustentación teórica
es el hecho de que se percibe, los estudios, las investigaciones, de que una gran fuente de corrupción consiste en el obrar y en el actuar de los funcionarios públicos. Entonces, para poder decantar que efectivamente la corrupción sea verdad, que la corrupción sea un hecho medible, cuantificable para poder actuar contra eso, necesariamente tenemos que eliminar la fuente que lo genera. Y la fuente que la genera son hechos falsos. Las investigaciones frente a la Fiscalía que nosotros tenemos y que hemos elaborado nos indica que el 95% de los hechos de corrupción que se le señalan a los funcionarios públicos terminan en injurias y calumnias, cuando las mismas personas que lo señalan, al final, un poquitico antes de que se dicte sentencia, se retracta. Queda registro de que supuestamente es un acto de corrupción, pero jurídicamente a la persona jamás se le pudo haber probado. Es que eso no tiene nada de malo. Una función pública me parece tan loable protegerla como la función de los medios de comunicación. Entre otras cosas, quiero hacer una anotación. También existe un delito que se llama falsa denuncia, y también existe la posibilidad de que ese es un delito, cuando los medios de comunicación hacen esos falsos denuncias, está en el código, yo no lo inventé, no se pueden retractar. Los únicos que no se pueden retractar son los medios de comunicación, o por lo menos la retractación no vale para eximiirse de la responsabilidad penal. Sí, representante, la corrupción es muy difícil de comprobar y nosotros todos los días aquí en la W Radio hacemos denuncias al respecto. Un gobernador que se robó la plata del PAE, un alcalde que eligió a dedo el contratista para un puente, un director de una entidad pública que le entrega a sus amigos los contratos de los mercados. Entonces, representante, mi pregunta es, ¿tendríamos que callarnos por temor a ir a prisión o a una multa millonaria? La CLIP también tendría que censurarse porque esta es una ONG y ustedes le quitarían la personería. Olvidémonos de la propuesta. Y si me preguntas hoy... No nos vamos a olvidar porque ustedes la propusieron, representante. No la vamos a olvidar. Es que el delito de injuria y calumnia, con todo respeto te lo digo, existe hoy. Tú puedes decir que efectivamente una persona se robó la plata. Tú lo puedes decir. Pero hoy, sin la propuesta, tienes que saber si efectivamente es injuria y calumnia. Es que, vuelvo y te repito, no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Lo que sí puedo decir es... representante, sí cambia. Y vuelvo y le leo el acápite del artículo. Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos. Eso cambia todo. Porque usted está poniendo el reflector sobre funcionarios o exfuncionarios públicos. Y yo aquí voy a ser incluso un poco más directo que mi compañera Paula. Entonces, en esta emisora jamás se habría podido mencionar el nombre de Karen Abudinen en el escándalo de Centros Poblados, porque nosotros no tenemos todavía en nuestras manos la decisión de un juez señalando si ella tuvo o no tuvo responsabilidad en el escándalo. Que yo recuerde, ni Paola ni tú, que yo recuerde, y escuché a Paola detenidamente en el Congreso, pero además la leo incansablemente, señalaron de un acto delictuoso a la doctora Karen Abudinen. Pero perfectamente un funcionario que no sea Karen Abudinen puede salir y decir, aquí me están calumniando, y va con la denuncia. ¿Y qué periodista va a querer entonces publicar lo que quiera, lo que sea, si sobre su cabeza pende la espada de Damocles de 60 a 120 meses de prisión, más una multa multimillonaria de 1.500 salarios mínimos? Dígame si eso no es, doctor Lorduy, una propuesta que busca causar temor a quien difunde información. Pero Juan Pablo, es que hoy en día existe. Yo te vuelvo y te respondo. No existe específicamente para funcionarios y exfuncionarios públicos. No, eso es lo que usted está planteando en el artículo. No, dice claramente el acápite, funcionarios y exfuncionarios públicos. Sí, claro, sujeto calificado en función del Estatuto Anticorrupción que seguramente vamos a aprobar hoy. Pero quítale los funcionarios o el funcionario público hoy. Y hoy puedo decirte que nadie está autorizado para presentar hechos falsos. Por eso, entonces, ¿para qué proponen esto? Yo que recuerde, Paola, ¿los funcionarios públicos tienen corona, señor Lorduy? No, pero la pregunta es,
La pregunta es por qué. Hay sujetos calificados en todo el Código Penal. Los periodistas son sujetos calificados del Código Penal. El que atente contra un periodista se le agrava la pena. Y existe un artículo en la ley que diga cuando se cometa alguna injuria y calumnia contra periodistas y tiene una multa especial y tiene una tasación especial la pena. No, pero cuando se atente contra un periodista sí tiene una agravación de la pena. Entonces, ¿por qué sí contra funcionarios y funcionarios públicos? Insisto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes no son ciudadanos comunes y corrientes como el resto? Porque precisamente esa es la fuente de corrupción. Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de corrupción y precisamente sobre la base, no de los periodistas. Ahí dice organizaciones comunitarias. Ah, no, pues claro, lo amplían. Mire, le voy a leer un mensaje que nos llega de un juez de la República. En el Código Penal están tipificadas la calumnia y la injuria. Entonces, ¿por qué este señor quiere introducir subrepticiamente una norma que lo que busca es una nueva modalidad aplicable a la prensa con el fin de silenciarla? No se trata de que el periodista que abiertamente calumnie o injurie a un funcionario y no pueda demostrar que se trata del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo pueda ser llevado a un proceso por esos delitos. Se trata de una nueva norma para usar como instrumento esos delitos para que con la amenaza de cárcel y sanciones para el medio o la organización a la que pertenece, nadie se anime a escribir o revelar situaciones que no sean de agrado de los funcionarios. Y cierra el juez con el siguiente mensaje, en mayúscula sostenida. Solo las dictaduras tienen esas normas, representante. Juan Pablo, y yo quisiera complementar. Juan Pablo, para el querido y el respetado señor juez, eso que dice el señor juez, hoy, sin esta norma, es posible. Hoy. Pero, representante. Es decir, yo mañana, como a cada momento se presentan denuncias contra el periodista, pero vuelvo y repito, o sea, la actividad que se viene desarrollando hoy sobre las fuentes que protegen los periodistas y que tienen todo el derecho, sobre la base de que se basan en hechos informados por la Contraloría, por la Procuraduría, por los organismos de control, sobre hechos ciertos, como lo hizo Paola, sobre hechos ciertos, la póliza es falsa, sí señor. Pero imagínese, representante, imagínese nosotros esperando a que se culminen las investigaciones acá en Colombia. Imagínese eso. No. Lo que usted dice, que pasen 2 o 3 años y entonces esperamos hasta que pasen 2 o 3 años que haga una investigación la Procuraduría, la Contraloría, etcétera, y al final... Pau, pero yo no quiero pensar, María Camila, yo no quiero imaginarme que alguien puede estar autorizado para señalarle hechos falsos a una persona. Yo creo, entre otras cosas, la W, que hace una labor investigativa perfecta, siempre señala las pruebas en las que se basa o en la fuente que no puede revelar. La pregunta es, ¿qué ciudadano en este país puede señalarle hechos falsos a alguien? Ninguno, entre otras porque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Autorizar a alguien, cualquiera que éste sea, en la condición que sea, señalarle hechos falsos a una persona es vulnerarle su derecho a la legítima derecho a la inocencia. Es que eso está ahí y nadie se lo está inventando. Vea, representante, es que usted dice que eso está ahí, pero en toda la entrevista pues le hemos recalcado que usted está haciendo una modificación para beneficiar a los funcionarios públicos, pero yo le quiero preguntar además por qué usted va en contra de una iniciativa que es de su propio partido, de Cambio Radical, que quiere modificar el Código Penal con el fin de erradicar el acoso judicial o litigioso para cercenar los derechos a la libertad de expresión e información. Es decir, déjeme preguntar, pero déjeme preguntarle, representante, permítame preguntarle y ya usted me puede responder. Es decir, si su partido presenta esto para que no haya acoso judicial, que es lo que pasa muchas veces con los periodistas cuando estamos investigando, y es que nos llegan demandas de injuria y calumnia para callarnos, para parar la investigación, ¿usted por qué va a hacer todo lo contrario? Es que eso es lo que nosotros queremos entender en este momento. ¿Por qué ir en contra de eso? Usted ahorita mencionaba que había corrupción en la función pública. Justamente por eso los periodistas investigamos, porque hay corrupción. Entonces, ¿por qué usted quiere hacer todo lo contrario? Parece que quisiera parar esa
esas investigaciones que estamos haciendo. No, Camila, al contrario. Yo estoy apoyando el proyecto y lo firmé. Soy autor también del proyecto al que tú te refieres. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. La pregunta es, ¿yo defiendo a los periodistas del acoso judicial? La respuesta es sí. Quiero que sepas. La respuesta sí tiene que ver. Y firmé el proyecto. Sí, representante, es que sí tiene que ver, porque, representante... No, tiene que ver porque si usted firma un proyecto para parar el acoso judicial, ¿cómo firma otro proyecto para que los periodistas básicamente frenen su investigación? Porque es que les van a aumentar una pena cuando supuestamente hay injuria y calumnia. Entonces, eso sí va en contra. Si quiere, le preguntamos a otro miembro de su partido si eso no va en contra. Camila, a mí me asignaron la ponencia. Ese es un acto que se hace en el Congreso y dijeron, señor Lorduy, a usted le asignamos la ponencia para que usted la presente. Yo tenía dos opciones, aceptar la ponencia o renunciar a la misma, como otros lo hicieron. Entonces yo, pues creo que estamos haciendo lo correcto de presentar la ponencia. La ponencia tiene 68 artículos, Camila, 68 artículos. Cualquiera de los 68 artículos puede ser aprobado, cualquiera de los 68 artículos puede ser eliminado. Y cuando yo te digo que una cosa no tiene que ver con la otra es porque te sigo insistiendo. Yo respaldo el proyecto de no acosar judicialmente a los periodistas, lo respaldo. Pero hoy que no se ha aprobado absolutamente nada, lo que puedo decirte es, nadie, pero absolutamente nadie puede señalarle hechos delictuosos a una persona. Nadie, pero es que absolutamente nadie, ni puede atentar contra su buen nombre y honra. Pero nadie, con este proyecto y sin este proyecto, eso está allí. Nadie, pero absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque todo ciudadano en Colombia tiene derecho a su inocencia. Y eso es sin mi proyecto, que no es mi proyecto. Es un proyecto de 44 entidades del Estado colombiano sobre los cuales los congresistas tenemos la posibilidad de presentar ponencias, proposiciones. Hoy en la plenaria el artículo se puede eliminar y no va a cambiar absolutamente nada porque los hechos falsos no se le pueden predicar a alguien sin la correspondiente investigación y prueba. Pero pareciera, representante, que unos tienen más derecho que otros. Entonces, en este caso, los funcionarios públicos tendrían más derecho que los ciudadanos del común. Mire, yo quiero ir con Laura Palomino. Laura, usted en sus investigaciones juiciosas en el ámbito judicial, previo a condenas, previo a imputaciones, previo a señalamientos por parte ya de autoridades judiciales, ha tenido que mencionar a políticos que luego, pues sí, efectivamente, tuvieron que reconocer lo que les acaecía como delitos cuando las pruebas eran evidentes, pero usted los mencionó en meses o años previos a esas decisiones judiciales y estos negaban totalmente su responsabilidad. Si es así, Laura, dígame quiénes. Así es, Juan Pablo. Le voy a poner un ejemplo. Justo un año antes de que fueran imputados, siquiera mencionados en denuncias, yo mencioné a el ex senador Musa Besaile y al ex senador Bernardo El Ñoño Elías dentro de una investigación que se hizo con Paula Bolívar en el departamento de Córdoba. Y en la W Radio, el señor Musa Besaile lloró y dijo que era inocente después de que hoy ya ha aceptado cargos, Juan Pablo. Imagínese. Pues en ese momento nos llegaron denuncias por injuria y calumnia. Representante Lorduy, ahí tiene usted el ejemplo. Entonces un congresista podría tener en la cárcel hoy día a Laura Palomino porque hasta entonces no había ninguna decisión de juez que señalara que el hombre le había faltado la ley colombiana. No, querido Juan Pablo. Mira, yo leo a Laura tanto que la tengo en alerta. Es decir, cada Twitter que pone Laura a mí me hace un sonido ¡tling! Yo no conozco una información ni de Paola ni de Laura que no esté debidamente soportada. Es decir, lo que vuelvo y te repito, me gusta el ejemplo de Laura. En esa época no estaba ninguna propuesta. Ella podía hacer lo que hizo, sí,
tiene los elementos precisamente para poderse defender frente al hecho de que se le estaba acusando de una falsa denuncia y de una injuria. Sí. ¿Qué cambia? Absolutamente nada. ¿Lo puede seguir haciendo? Pues sí, claro, pero es que ella no está señalando hechos falsos. Es que ese es el punto. El punto es señalar hechos falsos. La injuria y la calumnia estamos repitiendo. Si lo que señaló Laura son hechos ciertos, pues entonces ¿cuál es el problema? Estamos repitiendo. Me parece que el doctor Lorduy tiene un punto de vista. Él es un buen parlamentario. Es una persona que se ha distinguido en el Congreso como un buen discutidor y no estamos de acuerdo. Y la razón para no estar de acuerdo es que el mismo doctor Lorduy ha dicho que si ese artículo no se aprueba hoy en el Senado o mañana, no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, si se aprueba el artículo, es porque el artículo no se necesita, pero yo respeto sus opiniones y nos podríamos quedar aquí toda la mañana. Me parece que debemos dar por terminada este debate, aceptándole al doctor Lorduy su punto de vista, que consideramos sinceramente lo defiende. El doctor Lorduy lo que realmente desea es que una persona que calumnia a otra un mes antes de que salga la sentencia se declare que va a retractarse. Entonces, esa es otra película, que en Colombia hay personas que acusan irresponsablemente y luego se retractan faltando un día para que salga la sentencia. Ese problema se puede analizar, pero no consideramos que este nuevo artículo resuelva ese problema, sino que abre una cantidad de obstáculos a la labor periodística. O aprobadas. Sí, yo soy el defensor, por eso te digo. Yo claro, entiendo, pero ayúdeme, yo lo entiendo, pero ¿quién lo escribió? Pero ¿cuál es la importancia? A mí sí me parece importante saber quién lo redactó. Pero representante lo ha podido suscribir todas las personas que manifestó. Pero quién lo escribió. Eso no tiene importancia. No, pues yo le estoy preguntando como ciudadana y periodista, que sí tiene importancia, es quién redactó ese artículo. No, yo no lo sé. Ahí está la ponencia. ¿Quién lo redactó por primera vez? No lo sé. Yo no lo sé. ¿Usted no sabe desde el Congreso de la República ese artículo que usted está defendiendo, quién lo redactó y quién lo metió en el proyecto? No, yo no sé quién lo redactó, hace parte de la ponencia. Entiendo que esa es una proposición que está firmada por más de 15 congresistas. Habría que ver dónde está la proposición, pero ahí está en la ponencia. Venga, ayúdenos, pero usted que conoce cómo funciona el Congreso mejor que nosotros, ¿cómo hacemos para averiguar quién lo redactó, doctor Lorduy? Ayúdenos, ¿a quién nos dirigimos para preguntarle quién redactó el artículo? Porque usted ya nos dice, yo no soy el autor intelectual, yo soy el ponente, y como ponente y como congresista, yo entiendo perfecto, a usted le toca defender esa ponencia. Y lo entiendo claramente, y lo está defendiendo porque tiene la convicción y está de acuerdo con ese artículo y es válido. Yo le pregunto y que me ayude. ¿Cómo averiguamos quién redactó ese artículo? Habría que consultar los archivos de la Comisión Primera que lo envió a la plenaria de la Cámara de Representantes. O sea, le preguntamos al doctor José Daniel López primero, que ya se nos fue, pero entonces le preguntamos al doctor José Daniel